Bienvenido a un nuevo video de Critical Miss. En el video de hoy empezaremos con los poderes de ataque. Vamos con el primero, Blades, Claws and Fangs, garras, y nos dice lo siguiente. Cuando este personaje hace un close attack contra un solo objetivo e impacta, puedes tirar un dado de 6 caras. Si lo haces, haces daño igual al resultado del dado en lugar de tu daño normal. El resultado mínimo se refiere al mínimo daño que vamos a hacer cuando tiremos el dado. Es el valor impreso de este personaje menos 1. Entonces veamos un ejemplo rápido. Vamos a utilizar a este Wolverine. Vemos que tiene el color rojo en el ataque. Y el primer requisito del poder es que nuestro personaje haga un close attack. Entonces supongamos en este ejemplo que Wolverine se encuentra adyacente a Magneto. Por lo tanto, podríamos asignarle una close action que nos permite hacer un close attack. Hacemos nuestra tirada de dados y digamos que obtenemos un 8 más 10 son 18, impactamos en el enemigo. Normalmente nuestro personaje tiene 3 de daño, su daño normal son 3, pero si elegimos utilizar Blades, Claws and Fangs, vamos a tirar un dado de 6 caras y vamos a reemplazar el daño que haríamos normalmente por lo que nos salga en este dado. Por lo tanto, puede salirnos entre 1 y 6. Los escenarios optimistas en este caso, dado que mi daño es 3, sería que en mi dado me salga 4, 5 o 6 para hacer más daño de lo que haría normalmente. Si me sale 4, 5 o 6, le haríamos esa cantidad de daño al personaje enemigo. Si me saliera un 3 en el dado, pues da igual, porque yo de por sí ya hacía 3 daños, entonces digamos que no gané ni perdí. Pero, ¿qué pasa si me sale un 2? Si me sale un 2, esa tirada del dado es menor al daño que hace mi personaje, pero el poder nos aclara que el resultado mínimo de cuando utilizamos Blades, Claws and Fangs es nuestro daño impreso menos 1. Como nuestro daño impreso es 3 menos 1 nos da 2, entonces en realidad esta tirada nos da lo mismo, haría 2 daños de todas maneras. Pero si nos sale 1, aquí sí es una ventaja que exista esta restricción, digamos, porque aunque me haya salido 1 en el dado, no vamos a hacer 1 de daño, vamos a hacer 2, porque el poder me especifica que el resultado mínimo cuando hago la tirada del dado es mi valor impreso menos 1. Entonces mi valor impreso es 3, menos 1 haríamos 2 daños. Entonces, basado en esta información, ¿cuándo sí nos conviene tirar Blades, Claws and Fangs y cuándo no? Por regla general, si tu personaje tiene como valor de daño 1 o 2, siempre arriésgate a tirar el dado de Blades, Claws and Fangs. Porque como solamente hay 6 posibilidades, si te sale 2 estarías haciendo lo mismo de daño que tiene tu personaje. Si te sale 1, bueno, pierdes un clic de daño, pero de 3 para arriba ya estarías haciendo más daño que lo que tu personaje hace normalmente. Entonces 3, 4, 5 y 6 son 4 posibilidades de hacer más daño en el caso de que tu personaje tenga 2 de daño o 1. Entonces, recapitulando, 1 o 2 de daño, siempre tira el dado de Blades, Claws and Fangs. Si tu personaje hace 3 daños, yo siempre tiro el dado porque estamos en una situación más o menos similar. ¿Por qué? Porque si mi personaje hace 3 de daño, como en este caso, tengo 6 posibles tiradas de dado. Si me sale 3, hace lo mismo que haríamos si no tiráramos el dado. Si me sale 2, de todas maneras hago 2 daños. Si me sale 1, de todas maneras hago 2 daños. Pero si me sale 4, 5 o 6, haría más daño que lo que hace normalmente mi personaje. Entonces, de las 6 posibles tiradas, el 50% de las tiradas hacen más daño que el que mi personaje hace normalmente. Si le sumamos que el 3 se queda igual que el daño que ya hacemos normalmente, es decir, ni ganamos ni perdemos, básicamente tenemos un 66% de probabilidades de que nos beneficie hacer la tirada del dado contra un 33% en contra, donde en cualquiera de estos dos resultados solamente haríamos un clic menos de daño. Ahora, a partir de 4 de daño, si tu personaje hace 4 clics de daño, entonces sí ya me lo pensaría un poco. A veces, dependiendo de la situación, me arriesgo o no, porque ahí las probabilidades se invierten hacia el otro lado. Bueno, un poco, ¿no?
De las 6 posibles tiradas, solamente el 5 y el 6 harían más daño si nuestro personaje solo hace 4 clics, es decir, solo tendríamos un 33% de posibilidades de hacer más daño contra un 66% donde o nos quedamos igual o haríamos menos daño. Pero ese daño menos, de todas maneras, seguirían siendo 3 daños, ¿no? En caso de que nos saliera 4, haríamos los mismos 4 daños que tiene nuestro personaje. Si nos sale 3, de todas maneras haríamos 3 porque 4 menos 1, recordemos, si nuestro valor de daño es 4 menos 1, haríamos 3. Si nos sale 2 o 1 en el dado, de todas maneras haríamos 3 daños. Entonces también podría ser, dependiendo de la situación, una posibilidad atractiva arriesgarse, aun cuando nuestro personaje tenga 4 daños impresos. Entonces, Blades, Claws and Fangs es un gran poder, muchas figuras lo tienen, y siempre lo vamos a ver combinado o con carga, como es el caso de este Wolverine, porque podríamos hacer carga, movernos la mitad, hacer un close attack y utilizar Blades, Claws and Fangs. Y también lo vamos a ver combinado con Flurry, que ya vimos que es el rojo en la velocidad, porque en caso de que ya estuviéramos adyacentes a un enemigo, en este caso Sabertooth es el que tiene Flurry y Blades, Claws and Fangs, podríamos hacer 2 ataques y en cada uno de esos ataques tirar nuestro dado de Blades, Claws and Fangs. Es decir, hacemos un ataque, tiramos nuestro dado, resolvemos el daño que tengamos que hacer y posteriormente hacemos otro ataque y en caso de impactar, pues tiramos otra vez el dado de Blades, Claws and Fangs y volvemos a hacer esa cantidad de daño. Entonces un personaje con Flurry y Blades, Claws and Fangs potencialmente podría llegar a hacer 12 clics de daño con una sola acción. Y muchas veces incluso vamos a ver poderes especiales que combinan todo esto. Hay personajes que tienen carga con Flurry, con Blades, Claws and Fangs. Es decir, se van a poder mover la mitad, hacer 2 ataques y en cada uno de esos ataques usar Blades, Claws and Fangs. Ahora, ya nos quedó claro que este poder se va a poder usar siempre que hagamos un Close Attack. Es decir, no necesitamos asignar una Close Action, sino cualquier ataque cuerpo a cuerpo puede activar Blades, Claws and Fangs siempre y cuando tengamos en cuenta estas 2 restricciones. La primera es que este Close Attack esté dirigido contra un solo objetivo. Y la segunda condición, obviamente, es que impactemos con el ataque. Es decir, que nuestro total de ataque, los dados más nuestro valor de ataque, iguale o supere la defensa del enemigo. Esta restricción de un solo objetivo es muy importante. Recordemos que algunos personajes tienen multitarget, como este Wolverine que tiene 2 rayitos. Si este personaje estuviera adyacente a 2 enemigos, digamos que Magneto y Sabertooth son sus enemigos, a ver, aquí se ve mejor. Digamos que estamos en esta situación. Yo podría asignarle a Wolverine una Close Action para hacer un Close Attack. A la hora de determinar mis objetivos, porque recordemos que hay una serie de pasos que se deben seguir en orden, y tras asignar la Close Action para hacer el Close Attack, tenemos que elegir primero los objetivos antes de hacer la tirada de dados. Entonces aquí es donde yo tengo que elegir, ¿estoy atacando a un solo personaje o a los 2? Porque tengo 2 rayitos y tengo esa posibilidad con este personaje. Digamos que en esta ocasión elijo atacar a ambos. Elijo a 2 objetivos. Voy a atacar, esta tirada que voy a hacer es para atacar tanto a Sabertooth como a Magneto. Entonces supongamos que al tirar, mi tirada de dados impacta en ambos personajes. Y en ese momento me acuerdo que tengo Blades, Claws and Fangs y digo, lo voy a activar. Y quiero tirar un dado para hacer esa cantidad de daño. He visto estas 2 cosas que están mal. Uno, que tiran un dado para hacerle daño a cada uno de los personajes que se impactaron, eso no se puede. O 2, que tiran un solo dado y le hacen esa cantidad de daño a ambos personajes, eso no se puede, es decir 5 y 5. O la tercera opción, he visto que este dado lo dividen y dicen, le voy a hacer 3 daños a Magneto y 2 dados a Sabertooth. Ninguna de estas opciones es posible. ¿Por qué? Porque Blades, Claws and Fangs nos dice bien clarito que cuando este personaje hace un Close Attack contra un solo objetivo. Entonces, de entrada, si yo elegía 2 objetivos para mi ataque, como lo primero es, o más bien, primero elegimos objetivos y luego hacemos la tirada de dados, cuando yo hice esta tirada, a la hora de determinar si impacté o no, mis objetivos ya están seleccionados. En ese momento no puedo decir, por ejemplo, en este caso,
Magneto tiene una defensa de 16 y Sabretooth de 17. Digamos que Wolverine tuvo un total de ataque de 16. 11 más 5. Entonces, en este caso, aunque elegía los dos objetivos, mi total de ataque solo me alcanza para impactar a Magneto. Entonces, yo digo, como solamente le di a uno de los dos objetivos, es decir, elegí dos, pero solo a este le pasé la defensa, entonces sí puedo usar Blades, Claws and Fangs. No, no podemos, porque al momento de elegir objetivos, elegí dos. El ataque estaba haciendo target a dos objetivos. Aunque solo hayamos impactado a uno, el ataque estaba haciendo target a dos personajes. Entonces, en esta situación, aunque solo impactamos a uno, tampoco podríamos usar Blades, Claws and Fangs, porque la restricción nos dice que es un close attack contra un solo objetivo. Entonces, la única forma en la que este personaje podría utilizar sus garras es si al momento de cantar la acción de la close action para hacer el close attack, elegimos a un solo objetivo. Es decir, voy a asignar la close action. Recuerden que la ponemos por aquí para recordar que es una acción con costo. Y ahora sí, te toca elegir objetivos. ¿Le vas a pegar a Magneto o a Sabretooth? Solo puedes elegir a uno para que le puedas usar Blades, Claws and Fangs. Si eliges a los dos, aunque solo le impactes a uno, no vas a poder usarlo. Entonces, digamos que en este caso voy a elegir a Magneto porque es el más débil. Y ahí sí, hago mi tirada de ataque. En caso de impactar, ya puedo tirar mi dado de Blades, Claws and Fangs y hacer ese daño a este personaje. Termina la acción y colocamos el token. Entonces básicamente eso es todo lo que necesitamos saber de Blades, Claws and Fangs. Es todo el misterio. Hacemos un close attack contra un solo personaje y en caso de impactar podemos tirar el dado de 6 caras. Ese dado va a reemplazar al valor de daño de mi personaje y a cualquier modificador que pudiera tener. Por ejemplo, si mi personaje tuviera un poder especial por algún objeto especial o por otro personaje que tengo en el tablero que le permite hacer 1 de daño adicional. Por ejemplo, si tuviéramos un personaje con Empower adyacente, ese clic adicional que te permiten hacer los personajes con Empower solamente lo vas a poder usar si calculas el daño normal, es decir, tu daño impreso más el daño que te da tu aliado con Empower. Pero si decides tirar el dado de Blades, Claws and Fangs, estás renunciando a cualquier otro modificador que tengas en el tablero, ya sea por tu personaje mismo o por personajes de tu equipo, ¿no? Es decir, si tiramos el dado de Blades, Claws and Fangs, no vamos a poder usar los clics adicionales que nos podrían dar personajes con Empower. Es decir, el único daño que vamos a hacer es el resultado del dado. A menos que tengas mucha suerte en tu tirada de ataque y obtengas un doble 6. Recordemos que el doble 6 es un critical hit que, además de impactar automáticamente en la figura, es decir, en caso de tener super sentidos, por ejemplo, ya ni siquiera podría tirarlos porque se considera un impacto automático. Además de eso, el critical hit nos va a sumar 1 al damage dealt, es decir, al daño infligido. Entonces, si tenemos mucha suerte y en nuestro dado de Blades, Claws and Fangs nos sale un 6, le sumaríamos 1 más y haríamos 7 daños. La única cosa o fuente en HeroClix que nos va a permitir hacer más daño que lo que nos salga en el dado es el critical hit. A menos que de repente alguna figura tenga un efecto especial que le permita aumentar su daño de Blades, Claws and Fangs. Pero normalmente para todas las figuras solamente podríamos hacer un daño adicional cuando tiramos el dado en caso de obtener un critical hit. Y esto funciona con cualquier tirada. Si hubiéramos obtenido un 3, por ejemplo, esto se calcula por separado, en el sentido de que haríamos 3 daños, porque es lo que me salió en el dado, más 1 de critical hit, entonces serían 4 daños. ¿Qué hubiera pasado si me sale un 2? Si me sale un 2, este número es menor que lo que hago normalmente. Recordemos que por regla, si me sale menor a lo que ya hago, el menor daño que puedo hacer es mi daño impreso menos 1, entonces 3 menos 1 es 2, da lo mismo. Haríamos 2 daños más 1 del critical hit, un total de 3. Hasta aquí parece que solo le vamos sumando 1 al dado, pero ¿qué pasa si hubiéramos sacado
un 1 en Blades, Claws and Fangs. ¿Haríamos 2 daños? ¿Porque sumamos 1 de Critical Hit? No, en realidad haríamos 3 daños. ¿Por qué? Porque se calculan por separado. Me salió 1 en el dado, pero mi daño, el menor daño que puedo hacer por haber tirado el dado de Blades, Claws and Fangs es mi daño impreso -1, por lo tanto 3 menos 1, 2. Estaríamos haciendo 2 daños por Blades, Claws and Fangs, más 1 de Critical Hit, por lo tanto este ataque haría 3 daños en el enemigo. Y listo, con esto llegamos al final de este video. Una última aclaración, porque al igual que con los otros videos, no quisiera hacerlo muy largo. Hay un montón de escenarios en los que se podría complicar cómo funciona Blades, Claws and Fangs con otros poderes, pero uno bien importante que sí es muy común es ¿qué pasa si mi personaje tiene Blades, Claws and Fangs y además tiene Close Combat Expert? Recordemos que este poder dice que mi personaje modifica ataque y daño +1 cuando hace un Close Attack. Entonces, supongamos que este Wolverine tuviera, además de Blades, Claws and Fangs, Close Combat Expert. Entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Digamos que atacamos a Sabretooth y el poder nos dice que tenemos +1 al ataque y al daño de forma pasiva solamente por hacer un Close Attack. Entonces, digamos que hacemos nuestro ataque e impactamos al enemigo. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más donde se vea ese +1. En este momento Wolverine tiene 10 de ataque, Sabretooth tiene 17 de defensa. Digamos que mi tirada de ataque fue un 6, un total de 16. Normalmente no habríamos impactado. Como tenemos Close Combat Expert, tenemos +1 al ataque, entonces 10 más 6 más 1 de Close Combat Expert, 17, impactamos al enemigo. Es decir, estamos usando esa bonificación de Close Combat Expert porque va por default. Cuando hacemos cualquier Close Attack, si mi personaje tiene ese poder, podemos usar ese +1 al ataque. Ahora, ¿qué pasa con el +1 de daño? Ya se determinó que impactamos al enemigo y ahora toca resolver el daño. Normalmente hago 3 más 1 de Close Combat Expert, serían 4 daños. Pero ¿qué pasa si yo me quiero arriesgar y digo, no, me interesa hacer 5 o 6 daños en este momento a este enemigo y decido usar Blades, Claws and Fangs? Sí puedo hacerlo porque ya cumplí las condiciones de Blades, Claws and Fangs, que eran hacer un Close Attack contra un solo objetivo e impactar. Entonces hice un Close Attack contra un solo objetivo y además impacté. Puedo tirar mi dado de Blades, Claws and Fangs y digamos que me salió 5. ¿Voy a sumar el +1 de daño que me da Close Combat Expert? No, no lo vamos a sumar, porque recordemos que el dado reemplaza a mi daño normal, y mi daño normal habría sido 3 más 1 de Close Combat Expert. Es decir, ese +1 solo se va a poder combinar con nuestro daño normal del personaje. Cuando yo decido tirar el dado de Blades, Claws and Fangs, automáticamente renuncio a todas las ventajas que me podrían dar cualquier otro poder en mi valor de daño y lo reemplazo únicamente por este dado. Entonces, como ya vimos, a este dado solo le vamos a poder sumar más daño cuando tengamos en nuestra tirada de ataque un doble 6. Es la única forma en la que este dado va a poder hacer más daño que lo que dice. Y listo, ahora sí, con esto llegamos al final del video de Blades, Claws and Fangs. Espero que la información haya sido útil y sobre todo que hayamos aclarado dudas que muchas veces salen en el juego y hasta que vemos la explicación de por qué sí o por qué no, nos cae el 20 y nos damos cuenta que una de dos, o habíamos estado haciendo trampa sin querer o nos habían estado haciendo trampa. Entonces, toda la información que viste en este video la consulté 2 veces por todos lados para no seguir cometiendo errores. De todas maneras, puede pasar que haya algún cambio por ahí que yo no supe en las reglas o lo que sea. Si tú ves alguna incoherencia con la información que dimos acá y cómo se juega actualmente, por favor déjalo en la sección de comentarios para que lo revise y podamos corregir la información para todos. Como siempre, te agradezco por ver los videos y nos vemos en el próximo video. Y una última nota, porque esto también es muy común. La decisión de usar Blades, Claws and Fangs es luego de tirar los dados y determinar si impactaste o no al objetivo enemigo. Porque algo que he visto mucho durante todo el tiempo que he jugado HeroClix es que alguien hace su tirada de ataque,
y en ese momento dice, ay, pego con Blades, Claws and Fangs, y el enemigo te dice, no lo declaraste al principio, solo declaraste un ataque normal, no dijiste que era un ataque con Blades, Claws and Fangs. Entonces, esa es una mega trampa, porque no puedes decidir de antemano si tu ataque va a impactar o no. Y la decisión de usar Blades, Claws and Fangs viene inmediatamente después de determinar si impactaste o no al enemigo. Es decir, no puedes usar Blades, Claws and Fangs si no impactaste. Y como no sabes si vas a impactar antes de tirar los dados, en realidad simplemente es, voy a hacer un close attack, tiro mis dados, hago la suma de valores, y si impacté al enemigo, en ese momento decido si quiero usar Blades, Claws and Fangs o si hago mi daño normal del personaje. Entonces, que no te digan esto de que no cantaste Blades, Claws and Fangs al momento de declarar el ataque y antes de tirar los dados, porque no funciona así. Entonces, esa era la última nota que se me había olvidado, porque sí es bien común. Entonces, ahora sí, nos vemos en el próximo video.